Buenos días, mi nombre es Eduardo Andrés García Monterrey de la Institución Educativa Juan José Rondón de grado 10B y el día de hoy les vengo a hablar sobre puertos electrónicos. ¿Qué son los puertos electrónicos? Los puertos electrónicos son donde se conectan dispositivos externos que envían o reciben información al ordenador desde el exterior. Nosotros conocemos algunos tipos de puertos electrónicos, por ejemplo el USB, que es utilizado en las memorias flash o en nuestros celulares, o si son iPhone pues utilizarían el Thunderbolt, que es el que suelen usar estos dispositivos. Pero como podemos ver existen más tipos de puertos y de todos ellos vamos a hablar más adelante. Los puertos o conectores se conectan a la placa base, como podemos ver en la imagen. Hay varios tipos de puertos y conectores, por ejemplo el puerto PC2 que se utiliza para conectar los teclados o ratones, también están los monitores, están los puertos de audio, entre otros. Los cables de los dispositivos externos que van conectados a los puertos se les conoce como conector macho de dispositivo externo. Y el contenedor o puerto de comunicación se le llama puerto de comunicación hembra. ¿Por qué? Porque es en la que se conecta y es la que se le va a insertar la información. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de puertos. Como podemos observar, hay una gran variedad de tipos de puertos. Están los puertos USB, puertos Thunderbolt ya mencionados anteriormente, están los FireWire, los puertos PS2, entre otros. Y de todos ellos hablaremos a continuación. Empecemos por uno muy conocido, que es el puerto USB. El puerto, mejor conocido como USB, de las siglas Universal Serial Bus. El USB es utilizado como estándar de conexión de periféricos como memorias USB, entre otros. Este es el tipo que por generalmente usamos en las memorias flash o para conectar nuestros celulares, pero también este tiene varios tipos. Por ejemplo, está el conector USB tipo A. Los conectores tipo A tienen forma rectangular y se utilizan generalmente para dispositivos que consumen poco ancho de banda, como los teclados y ratones. Pero también tenemos a los conectores de tipo B, que tienen forma cuadrada y se utilizan generalmente para dispositivos con altos requerimientos de ancho de banda y discos rígidos externos. Pero no solo tenemos el tipo A y el tipo B, también podemos encontrar al puerto mini, que es el que anteriormente se utilizaba que para las tablets o para los celulares antiguos, aunque también hay celulares nuevos que tienen este puerto USB mini, que también se usa para menor cantidad de información y menor consumo de ancho de banda. El puerto USB es el más utilizado generalmente y ha venido derribando, por así decirlo, a sus competidores de puertos, porque este es como el más común y el más utilizado en la actualidad. Ahora hablemos del puerto Thunderbolt. El puerto Thunderbolt fue fabricado y desarrollado por Expert Digital y desarrollado por Intel en colaboración con Apple. Su objetivo es unir en un solo cable de transmisión de datos de alta velocidad, videos de alta definición y hasta 10 watts de alimentación. Este permite el uso de conexiones ópticas y electrónicas, pero lógicamente solo son las segundas las que permiten la transmisión de la electricidad. Esta es muy óptima, por eso es que Apple lo utiliza y pues se planteó que se utilizaran en más medios de comunicación. Los cables de fibra óptica quedan para conexiones de datos a distancias mayores de 3 metros, que es el límite de los hilos de cobre. Un enlace a través de la Thunderbolt consiste en 2 canales de 10 GB sobre segundo en ambas direcciones para conexiones de datos.
lo que significa que tiene un rendimiento muy óptimo y mucho más rápido, aproximadamente 20 veces más rápido que las USB. Tenemos también al puerto firmware o firewall. Es un tipo de conexión para conectar en tiempo real diferentes tipos de dispositivos digitales. Actualmente no es un puerto muy común, ya que desde algunos años ha quedado en desuso, porque como había mencionado antes, la USB ha ido reemplazando estos tipos de puertos y prácticamente ya nadie lo utiliza. Este compitió con la USB, pero perdió, y además fue diseñada por Apple, que se basó en una variedad de dispositivos de computación llamada IEEE 1394. Los puertos de firewall pueden tener diferentes tipos de pines. Por ejemplo, el más común, que es el que tiene 6 pines, pero también está el de 4 y está el de 9 y hasta está el de 12 pines. Una de las ventajas es que tiene mayor velocidad frente a la USB, la cual lo hizo muy popular para dispositivos como cámaras digitales y videocámaras. Su velocidad va desde los 400 MB por segundo en su primera versión. Muy bien, ahora tenemos al puerto PS2. Se utiliza para conectar teclados, ratones y otros dispositivos de entrada a un ordenador en general. El término se refiere tanto a los tipos de cables como a los puertos y otros conectores utilizados con este tipo de teclados y ratones. Esto se utilizaba anteriormente, antes de que se reemplazara por la USB, y por lo general el color púrpura está destinado para los teclados y el color verde está destinado para los ratones, como podemos ver en la imagen. Muchos de los puertos han venido siendo reemplazados por la USB, por eso ya casi no los podemos ver en los computadores actuales, aunque sí también existen convertidores de puertos PS2 a USB para poder conectar. Muy bien, tenemos a los puertos de audio. Los puertos de audio permiten conectar dispositivos de audio a la computadora y videojuegos bajo control de un programa informativo. Tiene la función de capturar audio procedente del exterior, grabar señales de audio y producir sonidos hacia las bocinas y capturar las señales del micrófono. Como podemos observar, los puertos de audio tienen diferentes colores y cada color tiene una función. Por ejemplo, el rosado es el conector de entrada del micrófono. El azul es el conector de entrada de línea. El verde es el conector de salida de líneas. El naranja es una salida digital. El azul es un envolvente izquierdo y el gris es un envolvente derecho. Aquí podemos ver los colores, y algunos no tienen toda la variedad de colores, algunos solo tienen 3, como es el caso de la imagen de abajo, que solo tiene el rosado, el azul y el verde. Entonces el rosado sería el conector de entrada, el azul sería el conector de entrada de línea y el verde sería el conector de salida de línea. Estos puertos se suelen usar mucho en lo que es disqueras y lugares en donde se graba música o CD, puesto que tienen mucha utilidad para estos casos, o también se utilizan en consolas de audio, entre otras cosas. Puertos VGA. Los puertos VGA se utilizan para conectar dispositivos tales como monitores CRT, pantallas LCD y proyectores de video y computadoras portátiles. Entonces, supongamos que tenemos en nuestro televisor, queremos ver una película, pero el televisor es muy pequeño y queremos que abarque un gran espacio y lo queremos conectar a nuestro videobin o nuestro proyector. Entonces, dependiendo si tiene este puerto, se conectaría directamente al puerto que tiene 15 entradas,
y se le conectaría directamente al video bit. VGA significa puerto de adaptación gráfico portátil. Son analógicos y están diseñados para dispositivos de tubos catódicos. La fuente varía la tensión de la salida con cada línea que emite para restablecer el brillo deseado. Como ya había mencionado antes, cuenta con 15 contactos de color azul de forma rectangular con un recubrimiento plástico para aislar las partes mecánicas. Está integrada directamente a la tarjeta principal en tarjetas de video y tarjetas aceleradoras de gráficos. Esta se utiliza para interconectar equipos de cómputo de pantallas y para ampliar los escritorios de sistemas operativos como Microsoft y Windows en equipos y computadoras portátiles. Bueno, ahora tenemos al puerto DVI o Digital Visual Interface. Es una interfaz de video diseñada para obtener la máxima calidad de visualización posible en las pantallas digitales. Es un semiconductor de 24 a 29 terminales que se encarga de enviar las señales referentes a los gráficos desde una computadora hasta una pantalla para que sean mostradas al usuario. Utiliza un formato de datos o señalización de transformación diferencial minimizada. El DVI transmite el brillo de los píxeles en forma de listas de números binarios. Cuando la pantalla está establecida en su resolución nativa, solo tiene que leer cada número y aplicar el brillo al piso de la propia para formar cada píxel de salida. Entonces, está el puerto DVI y el mismo ejemplo que con el puerto anterior, digamos que queremos conectar desde nuestra computadora al televisor. Entonces, conectaríamos la computadora a un puerto DVI y la conectaríamos a una tarjeta gráfica. ¿Qué es una tarjeta gráfica o tarjeta gráfica de video? Es la expansión de una computadora encargada de procesar los datos provenientes de un CPU y transformarlos al dispositivo, en este caso al televisor. Este puerto ha sido reemplazado por otro puerto que sería el HDMI, pero de él hablaremos más adelante. El puerto HDMI se refiere a la norma de conexión que permite transmitir audio y video sin comprimir desde un equipo a otro y con un único cable. HDMI es High Definition Multimedia Interface. Con los cables podemos vincular una computadora a un televisor, y la ventaja del HDMI sobre el DVI es que también es capaz de transmitir contenido con señales de audio, lo cual el DVI no puede hacer y necesita un cable extra. Esta es muy usada en los videobin y en los puertos de computadoras tienen el HDMI, que se ha venido popularizando por lo anterior que había dicho, por la ventaja que tiene sobre el DVI. Se conecta su cable de la computadora al videobin o del televisor al videobin y se proyectaría la imagen. Tenemos los puertos RCA. Su nombre proviene de la antigua compañía electrónica Radio Corporation of America y se utiliza para enviar señales de video y audio en mono o estéreo a través de un cable de hilos. Okay. Se preguntarán estos tres colores qué significan. Bueno, tenemos la señal de video que la transmite el puerto amarillo, y también las transmisiones de audio y estéreo que serían los puertos blanco y rojo. Anteriormente, cuando las películas no se podían descargar en internet y venían en CDs, los DVDs tenían estos puertos para poder cuadrar lo que era el audio y la imagen, y los televisores grandes o los televisores estilo caja también los tenían para poderlos conectar al DVD. Algunos televisores de plasma todavía los tienen, pero también se han venido reemplazando poco a poco. También suelen utilizarse en sistemas de audios, se suelen utilizar, pero por lo general se usaba para eso, para conectar de DVD a televisor. El puerto
RJ45. Es un conector estándar de red que permite la interconexión de dispositivos de red entre sí mediante un cable UTP de 4 pares o de 8 cables. Es un conector que permite la conexión a una red y es un tipo de conector que fue diseñado originalmente para conexiones telefónicas. Aquí podemos ver que está de esos teléfonos antiguos, de esos fijos, y tienen estos puertos RJ45. La configuración de su conector se adaptó para uso de cable por trenzado sin blindaje, específicamente para seguir los estándares de Inter. Fue creado originalmente para la Comisión Federal de Comunicación de Estados Unidos, que se humaniza con los conectores de teléfono. Aquí podemos ver, pues ya he mencionado celular, también tenemos varios tipos de puertos RJ45, pero también han venido siendo reemplazados. La gran mayoría de estos conectores han venido siendo reemplazados, aunque todavía hay dispositivos que los tienen, o si no, pues ahora hay convertidores a USB. Puerto paralelo. El puerto paralelo es un tipo de interfaz presente en los ordenadores que nos permite conectar distintos tipos de periféricos. Sus características principales es que los datos viajan juntos enviando un paquete de byte a la vez. Aquí tenemos un tipo de puerto paralelo que es el más común que utilizamos, pero también está el puerto paralelo IDE. Los puertos paralelos IDE son utilizados para la conexión de discos duros y unidades lectoras grabadoras como los CD-ROM y unidades magnético-ópticas entre la placa base y el ordenador del dispositivo. Aquí abajo también tenemos un puerto paralelo. Este se suele utilizar para conexiones dentro de los televisores y conexiones internas. Por ejemplo, yo tenía un piano electrónico que tenía para conectar las teclas con el circuito que le daba sonido, tenía este tipo de puertos para conectarlos, y sin estos pues no sonaba. Están los puertos serial. También se les conoce como puertos en serie y es una de las principales formas de comunicación entre dispositivos externos y ordenadores en la actualidad. Su interfaz de comunicación digital de datos, en el que la información se transmite de una forma secuencial por los conductores. De esta forma, en puerto en serie, debe enviar toda la información en un bit de trap a otro. Estos puertos serial por lo general eran utilizados para conectores de mouse. Como podemos ver, aquí están las entradas de los mouse, o otros tenían como tal los conectores. Por lo general, estos conectores han venido siendo reemplazados, como había mencionado anteriormente, por los USB o por los mouse digitales. Que también los puertos PS2, que también eran para mouse y tablet, han sido reemplazados por su poca utilidad y porque ya el USB se ha vuelto como el más universal. Tenemos a los puertos de DisplayPort. Es una interfaz para conectar video digital administrado por VESA, que es Video Electronic Standard Association, o Asociación Estándar de Videos Electrónicos en español. Como podemos ver, este puerto de DisplayPort suele ser utilizado para lo que es cines en casa, y también tiene su puerto, por así decirlo, de conexión, su puerto macho. El puerto DisplayPort define un tipo de conexión destinado a la transmisión de video entre una computadora y su monitor. Opcionalmente permite transmisión de audios para el uso, por ejemplo, como ya había mencionado antes, el sistema de cine en casa, que utiliza este puerto DisplayPort. La señal de video soporta un máximo de 24 bits por píxel en la resolución máxima 4K por 2K, y la señal de audio soporta un máximo de 8 canales sin compresión. Además, el enlace principal se utiliza para gestionar al principio de la conexión los datos que se sincronizan con el enlace. El puerto DisplayPort
que como podemos ver tiene su funcionalidad de cine en casa, pero también tiene diferentes usos, pero también se usa muy poco ya porque ha sido reemplazado por otros que tienen o bien más utilidad o bien mayor funcionalidad que este tipo de puertos. Bueno, muchas gracias por su atención, espero haber sido de ayuda para comprender mejor los tipos de puertos electrónicos. Muchas gracias.